Continuamos en Radio Cámara y ya de llenos metidos en el espacio PYME con el ingeniero Leopoldo Colombo. ¿Cómo estás, Leopoldo? ¿Todo bien? Perfecto, Javi, muy bien. Bueno, primera visita del ingeniero aquí en Radio Cámara, no va a ser la única, seguramente ya en el próximo año vamos a poder seguir conversando. Espero, dale. Le mandamos un saludo grande también a Facundo a la distancia, que ha estado todo el año en Radio Cámara. Hoy el tiempo lo ha premiado, pero sí tenemos la posibilidad de conversar de todo lo que refiere a la innovación en las pymes. Y tal vez para dar el puntapié inicial en este año que hablamos tanto de innovación y de startups y de potenciadoras y de incubadoras, en todo lo que refiere a las pymes, hace algunos días estuviste presente en una charla, en una mesa de diálogo que se dio y de encuentro aquí en la Cámara Argentina de la Construcción, obviamente enfocada de lleno en todo lo que tiene que ver con la innovación. Contanos un poco cómo ha sido esta experiencia, Leopoldo. Sí, bueno, esa charla, la experiencia fue gratificante, obviamente, y la charla fue orientada básicamente a desmistificar un poco el tema de la innovación en las pymes. Que no piensen que innovar es solamente para las grandes empresas o que innovar requiere de enormes recursos. Sino mostrar que la innovación, que es un tema, voy a decir, candente, o es un tópico que todas las empresas están pensando en innovar y todos saben que tienen que innovar, el asunto es cómo hacerlo. Claro. Entonces fuimos presentando una serie de herramientas o de mejores prácticas que están contenidas en una norma que publicó la ISO en julio de este año. Es una norma muy nueva que tardamos casi 5 años en elaborarla y resume las mejores prácticas de cómo gestionar la innovación en una organización. Que es un tema que particularmente las pymes todavía no pueden gestionar eficazmente. Y el tema es que si vos vas a innovar una vez en toda la vida de la organización, no importa mucho cómo lo hagas. Pero si vos pensás que la innovación tiene que ser parte de tu día a día, para mantener a tu negocio en una forma sustentable, entonces es mejor que aprendas a gestionar la innovación utilizando las mejores prácticas. Exacto. Porque la innovación es un proceso que tiene un nivel de incertidumbre bastante alto. Vos no sabés si la hipótesis que planteaste o la idea que tuviste va a funcionar. Claro. Entonces, si es un proceso de alto riesgo, donde el fracaso es uno de los posibles outputs del proceso, y vos lo haces a la que te criaste, sin utilizar métodos probados ni validados, ¿no? Seguís incrementando aún más el riesgo. Entonces, es necesario que se comprenda que la innovación no es accidental. Puede haber de vez en cuando que a alguien se le ocurre el chispazo, visto la idea de la nada y la empresa la termina implementando. Pero la mayor parte de las veces la innovación es el resultado de un proceso estructurado, de esfuerzo, de determinación, de recursos bien orientados y una estrategia bien definida. Sí, de un enfoque, ¿no? Totalmente, totalmente. Entonces, las empresas para eso necesitan adquirir nuevas herramientas, así como hace 25 o 30 años tuvieron que adquirir nuevas herramientas cuando se empezó a hablar de calidad. Claro. Y tuvimos que hacer toda una revolución de la calidad y las empresas aprendieron a trabajar con calidad y a mejorar su calidad. Bueno, es un fenómeno similar, nada más que en vez de estar hablando de la calidad, estamos hablando de la innovación. Hay herramientas para gestionar la innovación, así como las empresas aprendieron a calibrar los instrumentos y hacer una serie de cosas. Bueno, también tienen que empezar a utilizar ciertas herramientas y prácticas para manejar la innovación. Entonces, esta norma, la norma ISO 56002, un poco condensa esas buenas prácticas y te orienta en cómo empezar este camino de forma tal que lo hagas con mayor grado de seguridad o de certeza. No va a eliminar totalmente la incertidumbre porque es inherente al proceso de innovación, pero sí estás seguro que en cada paso haces todas las cosas que hacen falta. ¿Y que dentro de cualquier pyme se puede aplicar este tipo de normalización? Sí, totalmente, totalmente. Lo único que necesitas es que sean procesos maduros. Puede ser una pyme de 3 o puede ser una pyme de 500 o una empresa de 15.000. Lo importante es que tengas procesos maduros, porque la startup tiene un desafío diferente. Está tratando de implementar un modelo de negocio para introducir en el mercado un producto nuevo, exitoso. Claro. La empresa que ya es madura tiene toda una cultura operativa, ¿sí? Porque es gracias a esa cultura operativa que le permite producir de una forma eficaz y sobrevivir en el mercado. Tal cual. Bueno, esa empresa ahora tiene que enfrentarse con el desafío de crear una cultura creativa. Y esa cultura creativa tiene que coexistir con la cultura operativa. Una cultura operativa que
muchas veces tiende a matarla la cultura creativa. Claro. Porque la cultura operativa está enfocada en la eficiencia. Exacto. Y elimina todo gasto que considera superfluo o que no mejora la productividad. Entonces, cuando ves 5 tipos ahí pensando, ¿Qué es esto? ¿qué es esto? ¿Qué está gastando ese tiempo? Si así ya funciona. Claro, ¿por qué no van a cambiar, ¿no? cambiar? ¿Por qué no van a pensar en cosas útiles y no esas ideas que tienen que nunca funcionaron? Entonces matás totalmente la creatividad. ¿Y cómo son esas aristas dentro de una norma ISO estandarizada que promete tal vez mejores resultados? Bueno, que te muestra En una cómo... empresa, ¿no? La que ya Sí, de sí. que hablaba, una pyme confeccionada, que funciona, pero bueno, que la necesidad de la innovación es emergente. Bueno, te muestra... La norma te muestra claramente la necesidad de tener un liderazgo claramente comprometido con la innovación, un líder enfocados en el futuro, con creatividad, que permita la creatividad de la organización, ¿viste? Que permita la experimentación. O sea, si no hay tiempo y no hay recursos destinados a innovar, la empresa no va a innovar. Exacto. Entonces, hay que destinar tiempo y hay que destinar recursos. Entonces, en las pymes, donde el tiempo es escaso y los recursos más aún, es todo un tema. Entonces, si no hay una clara interpretación de los dueños de la pyme o de las más altas autoridades de por qué es necesario innovar y cómo manejar la innovación de la pyme, no va a funcionar. ¿En qué momento llega el dueño de la pyme a plantearse la necesidad de la innovación? ¿En qué momento dice, creo que tenemos que cambiar, que podemos hacer algo más? ¿Ante la necesidad de que las cosas van mal o pueden ir muy bien y de repente despertarse, encenderse ese foquito que llama la innovación? Bueno, supongo que el líder básicamente es el que tiene la visión de la empresa a largo plazo. Y puede ver que si bien hoy tienen la vaca lechera que genera recursos, entiende que hay nuevas tecnologías, hay nuevos productos, hay nuevos modelos de negocios, y esta vaca lechera que hoy tienen, si no la van modernizando, incorporando esos nuevos productos, nuevos modelos de negocio, nuevos servicios, no va a seguir tirando leche por los siglos de los siglos. Entonces, aunque esto esté muy bien, tiene que empezar a cambiar. Porque los competidores lo están haciendo o porque estas nuevas startups los están amenazando. Es el líder el que tiene esa visión del negocio donde él trabaja y puede ver venir, digamos, las amenazas y entonces decidirse, aún cuando están bien, a apostar a la innovación. Me contabas que estuvieron 5 años trabajando para Sí. poder dar con el resultado de esta nueva reglamentación, de esta nueva norma ISO. ¿Cómo fue ese comienzo allá por, me imagino, 2013, 2014? 2013. Y hacer todo ese camino. Mira, 2013 fue un grupo pequeño de países que nos juntamos en la ISO para empezar esta norma. Eran 12 países europeos, Canadá y Argentina. Y ahora ya somos 46 países trabajando en el tema, más 10 organismos de enlace que son organismos internacionales que están relacionados con la innovación. O sea, ha crecido mucho porque hay un consenso internacional de que se requiere un idioma común para manejar la innovación. Porque un aspecto clave de la innovación, esto es importantísimo para las pymes, es colaborar. A través de la colaboración vos tenés recursos que no tenés, vos tenés infraestructura que no tenés, o podés tener conocimiento, competencia. Es a través de la colaboración, sobre todo para las pymes básicas, que no tienen fondos para hacer todo con sus propios medios. Tal cual. Entonces, si tenemos que colaborar con otras empresas del ecosistema innovador, todos tenemos que hablar el mismo lenguaje. Todos tenemos que entender que la innovación es el mismo proceso. Entonces, ahí fue el momento que hubo que converger con un montón de normas nacionales que había hacia una norma internacional. Si no, no se puede interactuar globalmente, porque cada uno sigue con su receta y su nomenclatura. Y esto fue para allá por diciembre del 2013. 5 años, fue duro, 5 años de mucho trabajo, miles de horas hombres puestas ahí adentro, porque tuvimos que normalizar en un aspecto que está evolucionando al mismo tiempo. ¿Viste? Una cosa es hacer una norma para uniformizar, no sé, el paso de los tornillos, que es ponerse de acuerdo sobre algo que existe. Lo hacemos ya está. Pero acá estábamos tratando de establecer buenas prácticas para un concepto que estaba evolucionando al mismo tiempo que nosotros estábamos tratando de establecer las mejores prácticas. Porque la innovación todavía es un concepto bastante novedoso y se siguen generando nuevas teorías y aparecen nuevas formas para aproximarse al tema. Entonces, por eso llegó un poco más tiempo del esperado. Creíamos que lo íbamos a hacer en 3 años, 3 años y medio, tuvimos 5 años con 3 reuniones anuales trabajando para lograr esto. La norma está teniendo muy buena recepción. No es una norma certificable, es una norma guía. O sea, te propone una serie de cosas. Exacto. Vos tomás las que vos querés y las que no querés no las tomás.
Yo le digo a la gente que se anime, que la pruebe, porque tiene buenas ideas. Te tira buenas ideas y te tira por lo menos una forma de cómo puedes aproximarte a la innovación con herramientas validadas. Para que vos las vayas probando y digo, esto para nuestra cultura está bien, esta herramienta la puedo utilizar, y empiezas a hacer las cosas con un poquito más de método. Y con esto que mencionabas, que tal vez uno piensa, hablamos de innovación, son tres genios que se les ocurrió algo diferente y fueron tocados por la varita mágica. No, hay una estandarización en la cual uno se puede apoyar y generar un camino. Después el éxito será corto plazo, mediano, largo, tal vez no esté, pero sí hay lugar donde apoyarse. Sí, es un proceso. Es un proceso, no es lineal como un proceso manufacturero, ¿viste? Que entra la materia prima por acá y sale el producto final. Exacto. No es un proceso lineal, es un proceso iterativo. Vas y venís varias veces. Vos tenés una idea, la prototipás, no funciona, otra vez tenés que volver a generar otra idea, prototipás. No apto para ansiosos, tal vez. Claro, no apto para ansiosos, seguro. Y ni para apresurados, tampoco. O sea, por eso es bueno tener la norma porque define la innovación en 5 etapas bien definidas, ¿viste? Interpretar bien la necesidad, pensar las ideas, conceptualizarlas para resolver esa necesidad, esas ideas conceptualizarlas, prototiparlas, si funciona, pasar a la etapa de producción y la etapa de producción a la etapa de introducción al mercado. Son 5 fases definidas y en cada una tenés que utilizar o necesitas ciertas competencias y herramientas. Entonces ya te deja visualizar la cosa como bueno, es un proceso, no es algo accidental, no es la idea de un loco que vino a la planta, sino tengo que ir haciendo estas cosas y se lo voy haciendo utilizando buenas prácticas, que tengo mucho éxito que esta idea la transforme en valor. Porque innovación es eso, transformar ideas en valor. Gran concepto. ¿Cómo, hablando de transformación y del camino que va recorriendo uno para tratar de llegar al objetivo, en este caso a través de la innovación, cómo has incursionado en todo este mundo de pyme e innovación? ¿En qué momento empezaste a transitar también por esa vía? Y ahora que empecé con todo este tema, ahora como unos 7 años. Yo vengo también del mundo de la calidad. Claro, de la normalización. Sí, de la normalización, de la calidad, del ISO 9000. Y hace unos 7 años por ahí empecé a meterme en el tema de innovación, que originalmente en mi carrera estuve trabajando en investigación y desarrollo, que en aquel momento no le decíamos innovación, decíamos I+D. Exacto. Era investigación y desarrollo, y tratábamos de innovar en la utilización de diferentes materias primas carboníferas para la siderurgia. Y estuve trabajando 10 años, después salté el tema de la calidad y ahora como volví un poco al tema mezclar la innovación y la normalización, que parecen dos conceptos contraintuitivos. Porque a la gente le decís normalización y empieza rigidez, uniformidad, igualdad, estructura, y le decís innovación y piensa en Einstein con la lengua ¿viste? Afuera y los pelos parados, o el de Volver al Futuro, que también tenía cara de loco. Sí, entonces piensa que la innovación es eso, ¿viste? Alegría, ¿viste? Un pelotero, Sí, como que todavía también no se puede, no sé si es correcta la palabra, pero encajar el concepto de innovación en la sociedad tal vez todavía no está del todo claro. Cuando uno le pregunta una descripción, sí, es hacer algo nuevo, pero esto que vos me comentabas, de tal vez de generar una idea y transformarla del proyecto final en un objetivo, no está claro. No está claro, y los empresarios tampoco la tienen todos claros. Porque agarrás cualquier empresario pyme y le decís, ¿cómo contratás a una nueva persona en tu empresa? Y el tipo tiene un mapa mental acá, en 3 minutos te describe cómo incorpora una nueva persona a la empresa o cómo toma un nuevo proveedor. Y cuando vos le decís a la misma persona, ¿y en tu empresa cómo innovan? Bueno, no sé, alguna idea. O sea, no tiene esa idea, ese flujo mental, viste, tan bien definido, porque no entienden bien cómo funciona la innovación, todavía no se la visualiza también como un proceso. Y si hay problema para visualizar la innovación como un proceso, más problemas hay aún para visualizar la ideación como un proceso. La generación de ideas es un proceso, y es un proceso que tiene etapas bien definidas. Está la etapa de la generación de ideas, está la etapa de la clasificación de las ideas, está la etapa de la priorización de las ideas y está la etapa de la conceptualización de las ideas. Y la gente tiende a hacer todo eso juntos. Se juntan en un brainstorm y alguien dice una idea y el otro se la critica, ¿entendés? O sea, se la juzga. Sí. Entonces, no, en la etapa de la creatividad no juzgamos, solo creamos. Sí, no se trata de condenar al otro, sino de generar ideas. Un proceso productivo. Claro, entonces estamos todos tirando ideas, esa es una fase. Después decimos, bueno, todas esas ideas que tiramos
las clasificamos en las que parecen factibles y las que no parecen factibles. Después las que parecen factibles las tenemos que priorizar porque no vamos a prototipar absolutamente todas. Entonces estamos en la etapa de la priorización. Y después agarramos las primeras de esa lista y las tratamos de conceptualizar. A ver qué significaría bien esta idea de llevar a la práctica. O sea, son 4 etapas bien definidas, un proceso de ideación. Y la gente todavía piensa que la ideación, no sé, es un hecho así, que es espontáneo, que estamos todos esperando que a Carlito le parezca la idea nueva, ¿no? No. ¿Crees un poco que el futuro de las economías de los países va por ahí? Seguro. Que no hay, porque también lo veo en ese caso, que muchos plantean procesos económicos bastante estandarizados, clásicos, y otros piensan, otras corrientes tal vez más novedosas, que es la innovación, el nuevo camino en donde va a estar sustentada muchas de las economías. Y sí, porque la innovación te permite dar saltos cuantitativos y cualitativos muy grandes en tus productos o tus procesos. O sea, digo, ¿y por qué te metes en ese tema, como me preguntaste al principio? Porque a través de la mejora continua no alcanza. Ya no alcanza con mejorar continuamente. No es suficiente esa velocidad. Si no te mueves más rápido, sí, no llegas. O sea, hoy las tecnologías están avanzando a un ritmo tal y encima están interactuando entre ellas a una velocidad tal que en 5 años quedas completamente desactualizado si no te metiste en el tema. Y a través de la mejora continua no podés alcanzar ese ritmo de cambio. Entonces muchas veces tenés que meterte en innovación, porque si no nadie entra en un proceso de tanto riesgo si podría hacerlo en un proceso de mucho menos riesgo como la mejora continua. ¿Para qué vamos a meternos en este proceso de riesgo? Es que con la mejora continua no alcanza. Totalmente. Como digo siempre, mejorando continuamente una vela jamás llegamos a la lamparita eléctrica. Hay que cambiar. Hay que cambiar. Es otra alternativa. Sí. Bueno, es un poco el mensaje, ¿no? Imagino aquí de Leopoldo y de esta columna y dentro del espacio PYME, estimular a los innovadores a que se sumen. Ha sido en gran parte la premisa ahí junto con Facu durante este año de tratar de despertar, de prender esas lamparitas en las pymes, que se animen a innovar, que existe un marco hoy por hoy que acompaña, como mencionabas, la normalización para poder tener un resultado positivo a mediano, corto o largo plazo, pero sí existe, y era un poco la idea de tratar de conversarlo con vos, que has estado la semana pasada en la Cámara y charlando hoy en Radio Cámara. Así que te agradecemos muchísimo, Leopoldo, por la visita y ojalá volvamos a cruzarnos. Cuando quieras, un gusto. Un placer enorme. El ingeniero Leopoldo Colombo con nosotros dentro del ámbito del espacio PYME. Hacemos un pequeño impasse y nos vamos a ir a Las Vegas. No nos vamos a ir a jugar. Vamos a hablar con el profesor Sebastián Orrego, que se encuentra allí en un congreso de Autodesk, que lo vamos a conversar en vivo en minutos en Radio Cámara.